Me llamo Aldo Alberto Bachetti, en la actualidad tengo 66 años, nací en Laguna Paiva, Santa Fe, pueblo netamente ferroviario, hijo de ferroviario, compuesto por mi madre y un hermano más. Hice la escuela primaria en el pueblo. Hoy en la actualidad ronda los 8.000 habitantes. Tenía mucho más en aquella época y tienen explicación. Era un pueblo que vivía del ferrocarril. En él estaba instalado uno de los talleres más grandes del Belgrano, en la fábrica de vagones. Transcurrí mi infancia muy feliz, jugando a la pelota en la vereda, como hacían todos los chicos de aquella época. Comencé el secundario en la misma localidad y en el tercer año empecé a participar en política. Política en ese momento estudiantil, en un centro a estudiar, siempre revoltoso, combativo. Y eso había venido mi dedicación a partir de los 12 años. En el año 61 se produce en el gobierno de Frondizi una huelga nacional de ferroviario por una reforma que se quería hacer. El pueblo, como vivía del ferrocarril, se levantó y hubo un paro que llegó a llegar hasta casi los 42 días, donde en una de las manifestaciones hay un enfrentamiento entre el pueblo de los trabajadores con la fuerza pública y hay un herido muy grave y un muerto en el momento. Así que eso me llamó que un pueblo saliera a defender su fuente de trabajo. Eso creo que me marcó. Y hoy puedo decir que de ese entonces a la fecha, en estos momentos estoy cumpliendo 50 años de militancia social y popular. A los 18 años, por razones de estudio, me vengo a vivir a Paraná, a estudiar en su momento Ciencias de la Educación. Allá por el año 1967. Bueno, ahí participé también en un centro de estudiantes universitarios y ya comenzamos a trabajar en política, organización en el movimiento social católico en ese momento, pero yo venía de un pueblo que netamente era peronista. Resulta que en el año 53 nosotros pasamos con mis padres de tener una casa alquilada a tener la casa propia por un crédito del banco hipotecario, que después se iba pagando en cuotas que parecían insignificantes. Vaya paradoja que pasado más de 60 años, hoy muchas familias vuelven a tener un crédito hipotecario que habían tenido en aquella época, sobre todo matrimonios jóvenes. Así que eso me fue marcando y fui tendiendo. Y después, ya cuando vamos llegando a la época del año 69, uno ponía la oreja en lo que había pasado en Córdoba, en Corrientes, en Rosario, y ya comenzó una militancia más activa y más digamos, comprometida. No pensando en lo difícil que iba a ser y traumático y espantoso unos años después. Me enrolé en la Juventud Peronista, que trabajó en el Lucha y Vuelve, y en ese momento en la Juventud de las Regionales, y nosotros participábamos de la Regional 2, que era juntamente con Santa Fe. Bueno, me tocó. ¿Y cómo era la dinámica política de Entre Ríos en ese momento? Muy activa,
muy activa, sobre todo Paraná, y no solamente en la capital, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Diamante con una particularidad, una activa participación juvenil, tal así que debe ser por la proporción de habitantes, años después, la que mayor detenidos y desaparecidos tuvo. Así que era una militancia activa y participativa y numerosa. Nuestros actos eran de miles de personas. Yo fui delegado de la juventud en Paraná, por supuesto en superficie, pero adheríamos a la tendencia revolucionaria. Bueno, tuvimos activa participación en la vuelta de Perón, participamos activamente en la elección al tío Cámpora, pero con muchas diferencias a lo que llevaba como el Partido Socialista en la gobernación de Entre Ríos, que en su momento era don Enrique Tomás Cresto. Con diferencia, nosotros creíamos que el Partido Socialista no llevaba los principios que nosotros creíamos. O sea, más escuchando los mensajes que nos llegaban a nosotros del general Perón. Otros dicen que iba otro cassette para otro sector. Los nuestros nos convencía. Así que, bueno, hicimos una militancia. Cuando gana el peronismo en todo el país y en Entre Ríos, nosotros no fuimos convocados, pero no aceptamos ningún cargo en el gobierno, porque veíamos que teníamos que participar con críticas, cosas que había que cambiar. Y tuvimos enfrentamientos con el gobierno de la provincia muy importantes. Así que aquí se crean en la provincia una 3A de la Mesopotamia, en un comando Paraná con actitudes muy extremas hasta de producir atentados, cosa que yo de ellos recibí 2 atentados. En su momento tenía una librería que fue baleada, así que hoy, eso fue en el año 74, si uno pasa por el negocio de ese momento, en la puerta, que es un marco de aluminio, todavía hoy, 40 años, está el agujero que había dejado una bala de 9 milímetros. Quizás tengan que remontar para atrás mi actividad en Paraná cuando yo llego. Yo, como venía de una familia muy humilde, tenía que trabajar. Bueno, comencé siendo inspector de tránsito. Una anécdota es que el intendente, en ese momento que todavía era de un gobierno de facto, en el año 68, a la señora del intendente que tenía, con el intendente había una relación a la pensión donde yo vivía, la operaban del corazón a la señora y pidió dadores de sangre. Bueno, presto, fuimos 5 a darle sangre, la señora se repuso y nos dijo, bueno, ¿qué les debo? Entonces nosotros le pedimos trabajo. Y a los 5 fuimos inspectores de tránsito, zorro gris. Por un tiempo andábamos por la calle viendo quién derrochaba el agua, la carga y descarga. Luego entré al Colegio Nacional de Paraná como preceptor, hasta que en el 69, cuando se sorteaban para el servicio militar, me toca número alto, que significaba después del 900 para arriba, la Marina. Me tocan casi 20 meses en esa época eran 2 años. Así que de febrero del 69 a noviembre del 70 estuve bajo bandera en Infantería de Marina, con todo lo que significaba y ya los desprecios que había por los soldados, ¿no es cierto? Lo hice en La Plata, en el batallón de
Infantería Marina número 3, y el último tiempo lo hice como delegado naval para reclutar suboficiales para la escuela acá en Paraná. Ahí fui cuando por primera vez conocí por dentro la Escuela Mecánica de Armada. Así que bueno, llegar... Perdón, en ese momento usted podía decir su filiación política, digo, en relación a los otros colimbas. Sí, la sabían. La sabían los soldados porque lo estaba yo, pero el capitán y demás, nosotros entrábamos ya con una ficha, ¿no es cierto? Pero como era una dictadura light, hasta ahí, ¿no es cierto? Lanusse todavía, que pensaba ser democráticamente presidente y demás, no había tantos apremios. Bueno, después vuelvo, como decía, había conciencia de educación, vuelvo, retomo la facultad, ya con menos tiempo, pero igual tenía muchísimas materias aprobadas. Habían cambiado el plan de estudio, en ese momento nosotros dependíamos acá en Paraná de la Universidad Nacional del Litoral, que está con sede en Santa Fe, después cuando se crea la Universidad de Entre Ríos. Bueno, la militancia es cada vez más activa, más comprometida. Me conozco en el 73 con mi compañera, nos casamos y ya empezó una vida más, siempre con una librería que tenía esta que fue baleada, hasta que en abril del 75, por denuncia que habían hecho desde el gobierno de la provincia, soy detenido 11 meses antes del golpe. El gobernador, que después me encuentro en la cárcel con él, porque él va preso a partir del 24 de marzo del 76, no sé si como una justificación, porque estaba preso conmigo, que había decidido meterme preso para que las 3A no me maten. Una versión hubo de que en un momento en el túnel, el control que hay, paró un Falcon y al ser identificado eran de civiles, pero policía federal, y le encontraron armas en el baúl. Supuestamente esos venían a ser atentados a Entre Ríos y uno era, entre otros, yo. Esa es la versión que me dio el gobernador en la cárcel. Le hago una pregunta en relación a las que antes mencionaba, las diferencias que existían con el Partido Justicialista, con la expresión del gobernador y sus alianzas. Y yo quería hacer una pregunta previa, que usted dijo que había participado en Lucha y Vuelve. Lo que yo quería preguntar es si usted había participado, usted y la JP de la Regional Paraná, en Ezeiza, y qué análisis políticos hicieron en ese contexto de los conflictos al interior del peronismo. Sí, participé y me acuerdo, porque luego de la masacre de Ezeiza, nosotros Entre Ríos en una columna que, no sé si por sorteo, porque siempre nos toca ir adelante, fuimos los que más recibimos de la juventud sindical, no tiros, pero los primeros garrotazos. Así que quedamos casi toda una noche desperdigados y yo vuelvo a Paraná y comienzo a sentirme mal y me diagnostican una fiebre reumática que me tuvo hasta en silla de ruedas, que se producía por estrés, humedad, bueno, me pasó todo eso. Y en cuanto al análisis que hicimos, evidentemente, nosotros creíamos que se decía que quien podía manejar la masa, ¿no es cierto?, y las consignas, esto puede ser entre comillas, era el discurso que iba a decir el general. Y la derecha, que también lo sabía, o quizás aprovechando, copó el palco y cuando nosotros veníamos acercando, fue lo que todo eso conoce, ¿no es cierto?, a tirar mansalva, ¿no es cierto?, en una lucha entre
la tendencia revolucionaria y la derecha, encabezada por Osinde, y ya con alguna manito de López Rega. Ya todavía López Rega pichón, ¿no es cierto? Inimaginable lo que iba a ser unos años después. ¿Y esas disputas se trasladaban también a Entre Ríos? Por supuesto, acá menos preponderancia, pero exigían estos grupos, este Comando Paraná, ¿no es cierto?, que tenía intenciones, un poco era el grupo de choque que tenía el gobernador en su entonces. Hay una anécdota con referencia a eso. Años después, ya más cerca, siendo gobernador de Santa Fe, Jorge Obey, éramos compañeros porque él presidía la regional, me habla y me dice, porque él también estuvo preso con Cresto, me avisan de que está muy mal don Enrique, decía él. Dice, ¿qué te parece si los vamos a saludar? Entonces nos pusimos de acuerdo, yo fui, tomamos un avión en Santa Fe, él siendo gobernador, pidió al hijo, que era intendente, que no quería ninguna cosa pública porque iba a otra provincia, el gobernador acá estaba Busti, podía haber resquemores. Bueno, fuimos a la casa que él tenía, pero la nuera avisó a la prensa. Así que después que estuvimos con él, ya estaba muy enfermo, entra la prensa y nosotros alrededor de él comienza a decir que agradecía la visita de dos compañeros que en su momento estuvimos enfrentados, pero dice, quiero hacer público, dice, ellos hoy por nosotros son gobierno y los que estaban conmigo están presos. Esto de estar preso era porque este grupo, la mayoría, había producido un secuestro extorsivo por dinero y habían matado a la víctima. Y muchos recibieron cadena perpetua. Todavía en ese momento estaban presos. Así que sus referentes se habían dedicado a eso. Nosotros éramos gobierno, nada más ni nada menos como gobernador de Santa Fe. En ese momento yo era subsecretario de Acción Social de la provincia de Entre Ríos. Eso como manifestación de lo que ocurría en Entre Ríos. Y leo una consulta más en torno a la JP. ¿Qué inserción tenía en el mundo de los trabajadores? ¿En qué sectores? ¿Tenía preponderancia? Tuvimos, tal así que en un momento, por varios meses, el delegado nacional de la JTP era de Entre Ríos, hoy fallecido. Teníamos una pujante juventud universitaria, la JUP, la juventud peronista, todas las ramas teníamos, ¿no es cierto?, una inserción. Entre Ríos tenía una militancia muy activa, ¿cierto? Quizás a lo mejor por una provincia que es chica en su territorio, nosotros podíamos juntarnos, ¿no es cierto? Siendo que esta era una provincia netamente de sus orígenes radicales. Y en ese contexto de esos años 73, 74, y usted comentaba antes que en un comienzo tuvo cierto vínculo con la Iglesia Católica y con la militancia católica. ¿Cómo era la Iglesia Católica de Entre Ríos? ¿Qué características tenía? ¿Cómo era su cúpula? Bueno, dentro de la Iglesia, pero en su momento cuando nos recostamos y vivíamos con los curas del tercer mundo. Nosotros vivíamos una pensión universitaria que tenía en su momento la regía la curia. Éramos un grupo de estudiantes que veníamos de distintos lugares, no pagábamos el alquiler y nos hacíamos cargo de los alimentos. Empezó un choque. En un momento, debemos recordar que en ese momento el arzobispo de Paraná era Adolfo Servando Tortolo, posteriormente vicario castrense. Comenzaron las diferencias muy importantes y él se le ocurre en ese momento a la Virgen, entronar a la Virgen de Entre Ríos con alhajas de oro, una corona de oro. Nosotros nos opusimos, dos cosas hubo, esa y transformaron la escuela hogar, que era de creación de Eva Perón,
en un liceo naval. Nosotros ahí empezamos el primer enfrentamiento. Y él trae como grupo de apoyo a Tradición, Familia y Propiedad, que todavía hoy está, Cosmes Béccar Varela, de la rancia oligarquía. Los trae, que venían con los banderones, con leones bordados en hilos de oro, y tenemos el primer enfrentamiento en la escalinata de la catedral a cadenazo. Ellos no le hacían mella, también lo tenían. Bueno, fue una ruptura con Tortolo. Y ahí comienza tal así que nos tenemos que ir de donde estamos viviendo y vamos a otro lugar. Y con Tortolo yo tengo una anécdota muy especial. Ya detenido, el 23, tomen la fecha, 23 de marzo de 1976, 11 de la noche, una hora antes que empiece el golpe, yo estaba detenido en la cárcel de Gualeguaychú. Tocan la puerta de la celda, la abren y me dice el oficial de guardia que tenía visita en la guardia. Nosotros ya estábamos incomunicados, pero por algunos presos comunes sabíamos que algo estaba por pasar. Cuando llego a la sala de guardia, me encuentro con Tortolo. Él me conocía. Después me enteré que había llamado, habló con otro compañero más. Y digo, ¿qué estás haciendo acá? Me dice, vengo a comunicarte para que transmiten a tus camaradas, porque nos ponían como comunista, ¿no es cierto? Por eso dice lo siguiente: se está por producir un golpe en estos momentos, no pongan bandera de remate, yo me interpreté que era la bandera roja, porque van a venir, primero van a tirar a matar y después al aire. Y va a asumir un flaco que es oro en polvo. Ese oro en polvo era Videla. Que él tenía una relación porque comenzó su carrera como sacerdote en Mercedes, pueblo que había nacido Videla. Es decir, que él le da la comunión. Tiempo después nos enteramos que él estuvo en Gualeguaychú en esos momentos y a esa hora porque había habido una disidencia entre los dos grupos, el de Videla y el de Benjamín Menéndez, ¿no es cierto?, que Videla había arreglado con Isabel, la gente de Isabel, de no dar el golpe previsto, pero a cambio de que se cierre la CGT, el Ministerio de Trabajo, varias preventas. Menéndez, al enterarse de que desisten del golpe, dice, el golpe lo doy yo. Y estos, para no perder y ser más blando, porque Videla era el blando, deciden que Tortolo haga la reunión de conciliación y el golpe se termina dando. Tal así que ahí es donde Isabel, que creía que el golpe no se daba, la toman presa y la llevan a Villa Langostura. Bueno, esa experiencia tengo con Tortolo. Después de haber tenido varias visitas de él, cuando a mí me traen a Paraná, él entraba a la cárcel por presión de todos nuestros familiares y personalmente él veía las torturas de todos los compañeros, pero en un momento a mí me dijo que cuando en el dolor que nos producía la tortura, Cristo está contigo. Eso era Servando Tortolo. Esa es la relación con la Iglesia, ¿no es cierto?, traumática que tuvimos, ¿no es cierto?, con este personaje, ¿no es cierto? Usted comentaba que ya estaba preso en Gualeguaychú. Yo le quería preguntar qué nivel de organización política pudieron sostener estando presos. Digo, al interior de la cárcel y en todo caso también el vínculo con el exterior. Sí, hasta diciembre del 75, ¿no es cierto?, 3 meses antes del golpe, entonces tenía una fluidez muy importante. Teníamos visita semanal de nuestra familia, teníamos comunicación por radio y demás. A partir de la muerte de Cáceres Moñé,
que fue el 5 de diciembre del 75, ahí se cortó todo. Empezamos a tener en la celda únicamente el colchón, ¿no es cierto? Y ya con castigo, ya se hizo cargo el ejército de la cárcel, 3 meses antes del golpe, ¿no es cierto? La organización nuestra teníamos reuniones hasta, en el momento tuvimos celdas, había celdas o pabellones con entre 15 y 20, después pasamos a tener individuales. Y en ese momento teníamos reuniones y convivíamos con gente que estaba detenida por el PRT, ¿no es cierto?, por FARC, y teníamos una convivencia muy, muy buena. Después nos ingeniamos cuando empezamos a estar las 24 horas encerrados y a lo sumo de a 2 compañeros por celda, a tener comunicación con escrituras por las manos, leer por las manos, papelitos, ¿no es cierto?, y de alguna información que teníamos de afuera, con algunas radios que habíamos escondido. En el año 89, yo me había ido yo en el 76 me trasladan de Gualeguaychú. 13 años después, yo siendo subsecretario de Gobierno, entré a la cárcel con el ministro de Gobierno y encontramos una radio en unas camas viejas que estaban todavía encanutadas, una radio chiquitita. Ha sido una linda experiencia de esa. Después nosotros, la parte el grupo mío fue trasladado al Chaco y otro grupo Entre Ríos a Coronda. ¿Y a usted le dictaron algún tipo de sentencia? No, yo estuve siempre a disposición del Poder Ejecutivo, de que entré hasta que salí. La acusación era por el estado de sitio, como preveía el estado de sitio, los que alteren el orden, ponerlo a disposición del PEN. Así que me ponen el PEN en el 75 y lo levantan a mediados del 80. Usted mencionaba que con lo de Cáceres Monier se dan como algunos cambios en el régimen carcelario. ¿Se dan algunos otros con la dictadura o ya se habían instalado unos meses previos? No, yo con el 24 de marzo no había cambiado nada, era más rígido, ya no tuvimos más visitas, ¿no es cierto? Salvo un sacerdote que teníamos un contacto con él, una persona que era preconciliar, muy tradicionalista, pero a partir de tener charlas con nosotros empezó a cambiar, tal así que en un momento el comandante de Gualeguaychú, que estaba a cargo de la cárcel, después de hablar con alguno, dar una misa, lo para cuando se iba y lo quiere revisar para ver si sacaba alguna carta. El sacerdote se niega y el mayor Valentino le pega una cachetada al cura. Así que nosotros teníamos una asistencia en lo que se podía. Y hubo más restricciones en la atención de la salud, así que a mí, mi fiebre reumática, que tenía unas inyecciones que tenían que ser primero semanales, después mensuales, por un transcurso de casi 1 año y medio no me la pudieron dar, ¿no es cierto? Pero la situación en la cárcel ya desde el 75 para adelante ya había sido restringida. ¿Y cómo se entera usted, estando preso, de la detención de su esposa, Alicia? Me entero mucho tiempo después, cuando tuvimos relación. Primero, el 24 de marzo se produce el golpe y empezaron a venir presos casi todos los días. El 3 de abril, 15 días después, en una contingente de madrugada, yo veo que yo estaba en un tercer piso que venía mi suegro preso, insospechadamente. Mi suegro, juez intendente de Diamante había sido, militancia radical intransigente, abogado, no me metieron preso. Después me entero, en uno de los contactos, porque no nos mezclaban a los que habían entrado después del golpe, que con él habían detenido a mi señora en Diamante, ¿no es cierto? Después yo estuve
cuando se hace un consejo de guerra en Paraná, donde nos traen al consejo de guerra, y 3 de los más de 80 que iban al consejo de guerra, ya teníamos el abogado designado, que eran de las distintas fuerzas, 3. Un cura, ex cura, que había vivido con nosotros después del rato, un compañero Irigoyen de Gualeguaychú y yo habíamos sido sacados del Consejo de Guerra por orden de Tortolo. Y ahí es que condenan a mi señora en el Consejo de Guerra. Con el tiempo, yo le consulto, mi señora, Perica, cuando Tortolo las va a visitar, le dice, ahí lo saqué, dice a 3. Mi señora se entera, que uno dice, ¿y a mí por qué no me sacaste? Dice, porque no sabía tu apellido de soltera. Eso muestra el poder que tenía él con los militares, ponía y sacaba gente, Tortolo. Después de ese consejo de guerra, nosotros nos trasladan al Chaco. ¿En el Chaco está hasta qué momento? Hasta que la segunda presencia que tiene la Cruz Roja Internacional. La primera fue falsa, eran disfrazados de la Cruz Roja, así que muchos que denunciaron después desaparecieron. Sabiéndose eso, cuando vuelve una delegación de Cruz Roja, se pide que o hablaban todos o no hablaba ninguno. Entonces se instalan muchos días y nos entrevistan de a uno. Y nos ven mi historia clínica, que yo no la sabía. Yo tenía 2 millones de glóbulos rojos. Yo entré con 114 kilos y salí con 60. Yo bajé 50 kilos en la cárcel. Yo pensaba que era en la celda, en el Chaco de a uno, celda que vos tirando los brazos tocaba las 2 paredes y el colchón apenas se extendía. Y ahí estaríamos, a veces nos daban 15, 20 minutos de recreo cada 15 días, 20 días. Y salíamos 25 y en el pabellón podíamos salir 90 para poder controlarlo. Y hacían las chicanas de sanciones para no salir al recreo. Por ejemplo, teníamos una gilet por mes y nos ponían en el control con un papel y nos pasaban. Si el papel hacía ruido, no estaba afeitado. Perdía el recreo y esperar 15 días más. Eran para poder dejar el número previsto, ¿no es cierto? Y después, vejaciones, desnudo, revisándote lo que te ocurra. Bueno, eso fue en el Chaco. En el Chaco nosotros los entrerrianos llegamos a cubrir los lugares que habían dejado los compañeros que fusilaron en Margarita Belén. Nosotros llegamos en febrero y ellos fue el 13 de diciembre. Tal así que los que estaban nos contaban de que muchos comunes, presos comunes, dijeron que muchos fueron muertos dentro de la cárcel y que después hicieron el simulacro de Margarita Belén, de intento de fuga. Fue muy duro el Chaco, muy duro. Yo presencié cuando escuchábamos, era el repiquetar de los tarritos del mate cocido cuando golpeaban los barrotes porque alguien trasladaba. Y el traslado significa la muerte, ¿no es cierto? Después nos ponían unos parlantes que había en cada pabellón cuando anunciaban en los informativos de la radio de que fulano de tal en intento de fuga fue abatido. Muchos compañeros de eso han muerto así. ¿Y hasta qué momento está preso? Hasta me traen, mis padres hicieron una carta a General Trimarco por mi estado de salud que había trascendido, creo que la Cruz Roja se comunicó, ellos vieron los análisis y me traen a Paraná, a la cárcel de Paraná, y me dan un régimen especial de comidas y vitaminas, inyecciones, por
cerca de 6 meses. Y después me dan la libertad vigilada, sin poder radicarme en Entre Ríos, y me vuelven a donde estaban mis padres, en Laguna Paiva. Ahí yo prácticamente puedo abrazar a mi hijo, que cuando yo me detienen tenía 6 meses, a la madre cuando tenía 1 año, y en ese momento tenía 7 años, porque antes lo veía a través de un vidrio. Vuelvo a Paiva, estoy en libertad, arresto domiciliario, con un policía en la puerta por unos 3 meses, y después un proceso de libertad ambulatoria, podía moverme dentro del pueblo, ¿no es cierto? Hasta que después viene la libertad final allá por mediados del 80. Mi señora siguió presa hasta el 2 de abril. Las Malvinas fueron el 2 de abril. Ellos salieron 2 días después, ¿no es cierto? A ver, en el 82 salió eso. Y cuando sale de la cárcel, ¿qué cambios nota tanto en Entre Ríos como en Santa Fe? Primero, en Santa Fe una cosa que era explicarla, primero en un pueblo chico. En el tiempo que yo estaba de arresto domiciliario, se transformó en una atracción turística. Era el primero, entonces el pueblo me había visto crecer, me conocían, y claro, la información, la estimización que se hizo de nosotros, éramos que eran unos monstruos. Entonces, mucha gente creía ver ese monstruo y otro no lo podía creer. Entonces yo veía que se incrementó el traslado de gente a pasar por la puerta de la casa a ver dónde estaba. Y hay una cosa curiosa, el policía durante tanto tiempo, o los policías que me iban a cuidar que yo no saliera, habían sido compañeros míos de la escuela primaria. Y sábado a la noche me permitían, porque tenía una convivencia con ellos todo el día en la puerta, me permitían salir en bicicleta a dar una vueltita por el pueblo, ¿no es cierto? Y ellos se quedaban en la puerta, esas cosas. Y yo iba a ver, porque yo no veía gente en mucho tiempo, salvo mis padres. Restringían la visita también de familiares. Habían hecho 2 o 3 casas más adelante, una puerta, y se entraba para verme por el fondo, ¿no es cierto?, de la casa. Lo que sí, cuando todavía estaba en libertad vigilada dentro del pueblo, yo comienzo a trabajar. Y debo agradecer una empresa que hoy es muy importante, que pese a presiones que le hacía la policía local, me dio trabajo. Entonces yo empecé a trabajar inmediatamente. Una empresa que la debo reconocer, importante, que es una firma automotora que en la zona se conoce, que es Alberto Macua. Tengo eternamente agradecido, porque como importe yo empecé a aportar a mi casa. Mi papá, cuando yo fui detenido, tenía 57 años, y por tener un hijo subversivo le dieron la baja del ferrocarril y estuvo hasta los 60, que le cumplía la jubilación, sin casi ingreso. Subsistíamos por ayuda de familiares y porque la Cruz Roja Internacional a todos los familiares de detenidos le mandaba una provista de leche, de lo necesario para cocinar. A todos. Directamente venía de Suiza, que cuando llegaban la recibía el correo y la entregaba a la policía. Venían abolladas porque la agarraban los policías patadas a la encomienda, ¿no es cierto? En términos más generales, ¿qué cambios qué efectos cree que tuvo la dictadura en Entre Ríos, en Santa Fe? Primero fue por los primeros años muy traumática. Primero que la mayoría, creo que por no decir todos de nosotros, salimos sin ningún tipo de rencor. Ustedes lo pueden ver, que de los cientos, de los miles que salimos
vivos haya habido una agresión hacia un represor o torturador. Yo hasta hace poco, porque ahora murieron, me encontraba con gente que había participado de nuestra tortura en la calle, que había difícil de probarlo, eran policía y demás. Jamás. Lo que sí pedíamos, y todavía estamos nosotros muy preocupados porque se demoran las causas, la causa Aria Paraná, donde hay 5 desapariciones y demás, todavía está dando vuelta, ¿no es cierto? Nosotros queríamos que haya memoria, verdad y justicia, que a partir de la gestión de Néstor Kirchner se pone un incentivo para que hoy haya detenidos en las cárceles y se hayan recuperado tantos nietos, ¿no es cierto? Que os había sido imposible si no desde el gobierno se ponía como política de Estado. Así que, y después, cuando hoy yo veo que hasta 6, 7 años atrás mucha gente ni sabía lo que había pasado a la vuelta de la casa, o a partir de instaurarse la Semana de la Memoria. Yo fui concejal y hice una ordenanza en el año 2005 para que en la escuela secundaria se estudie vida de desaparecidos. Con un concurso importante dábamos 50 becas de 100 pesos, en el año 2005 era importante, para las mejores historias. Entonces los estudiantes tuvieron que ir, sobre todo de los detenidos y desaparecidos de Entre Ríos, estudiar su historia, entrevistar a los padres, a los abuelos, hicieron unos trabajos muy buenos, muy buenos. Entonces a partir de ahí en la escuela se entra a hablar. Yo el 24 de marzo fui a dar una charla a un colegio secundario, después que hice la historia, dice, bueno, pueden hacer preguntas. Una nena de 12 años me pregunta dónde estaban los lugares de detenciones clandestinos en Paraná. Que te pregunte una chica de 12 años es porque lo está viviendo en las escuelas, eso ayuda muchísimo. A veces también nosotros comentamos, yo por lo menos lo hago, de errores que hemos cometido para no cometer. Hoy me toca hablar con jóvenes, yo les digo, no me tiren por viejo, yo tengo juventud acumulada, entonces yo presido la junta promotora del partido de Martín Sabatella, No Encuentro, y tenemos en Unido Organizado charla con chicos de la cámpora, con descamisados, y a mí me llena de orgullo que hoy chicos de 14, 15, 16 años estén en la política, pero nosotros inculcándole cosas por las cuales no tienen que cometer errores. Nosotros hoy, yo decía que tenía 50 años de militancia, yo hoy estoy hecho porque yo sé que si nos toca ir a cuarteles de invierno, hoy hay gente que nos va a reemplazar, son de a miles, ustedes los ven en las manifestaciones, hacer un acto de una convocatoria a alguien que venga a hablar de política económica un viernes a las 8 de la noche y que rebalse de jóvenes, eso es un triunfo. Antes no podemos conseguir. Un acto, una asunción de una asamblea legislativa un domingo a las 5 de la tarde, todo lleno de jóvenes. Los canosos pasamos a ser del canoso para la derecha, ahora son todos jóvenes. Nosotros somos el que dedicamos para dónde hay que ir, ¿no es cierto? Así que en eso plenamente feliz. No obstante, siempre uno quiere un poquito más. Hay cosas que se han hecho y hay cosas que hay que hacer. Retomando, te quería preguntar cómo, ya con la llegada de la democracia, cómo continuó su vida, si volvió a militar, cómo se rearmó su historia familiar. Sí, bueno, esta empresa que yo empecé a trabajar tenía sede en Santa Fe. Cuando en el 87 ya vuelve la democracia, a mi esposa, como la habían detenido siendo empleada municipal, el gobierno democrático la reincorpora. Nosotros vivíamos en Santa Fe y ella viajaba todo el día a Paraná. Entonces renuncié a la empresa
con todo el dolor, porque estaba trabajando muy cómodo, y nos instalamos en Paraná. Y entré en el gobierno en categoría de la más baja. Bueno, al año fui director de la Junta de Gobierno. Son gobiernos, acá está dividido por municipios de primera, de segunda y juntas de gobierno, que son poblaciones de 300 habitantes que están diseminadas. Bueno, fui director de eso. Y después seguí militando, fui secretario general del Partido Socialista, cuando en la segunda presidencia de Menem dije hasta acá llegamos, renuncio, bueno, terminé mi mandato y nosotros conformamos siempre con un grupo peronista un partido provincial, el Nuevo Espacio, ¿no es cierto? Que muchos decían, ¿te va del peronismo? No, me voy del PJ para seguir siendo peronista. Y bueno, después fui subsecretario de Gobierno en una gestión, en la siguiente fui subsecretario de Acción Social de la provincia. Cuando el segundo mandato gana Busti, nosotros lo habíamos enfrentado a él, entonces renuncio y hice de horticultor, no sabía nada, y bueno, me puse a trabajar la tierra, a hacer tomate, pimiento en invernadero, y después en un puesto de una feria vendía mis productos y incorporaba lo que no tenía en la feria municipal. Bueno, ahí surge que viene el 2003 y con ese partido provincial, sin tener estando en el gobierno, o sea, arriba de una bolsa de papa, fui candidato a concejal y sacamos en Paraná con un partido chico 18.000 votos, que me permitió entrar de concejal. Hice una gestión que yo creo que en oposición, era el partido, el PJ ganó, y después en el 2007 fui candidato a intendente. Ahí peleé contra los más grandes, pero sacamos el mismo cantidad de votos que nos permitió sacar un concejal que todavía va. Así que mi vida fue continua, ¿no es cierto? Y hoy estoy con todas las dificultades que tiene llegar a formar un partido, por la ley electoral es muy rígida, hoy conseguir afiliación y demás, pero estamos ahí, en el nuevo encuentro. Antes mencionaba la causa área Paraná. ¿Podría contar cómo fue el desarrollo de los juicios acá en Entre Ríos? Si pudo declarar en algunos, No. ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué balance hace? Se terminaron las declaraciones. En su momento eran más de centenar de testigos. Nosotros hemos decidido, porque muchos teníamos que decir lo mismo, y una semana uno, una semana otro, muchos desistimos de declarar porque estaba cubierto por un compañero que iba a decir lo mismo, para adelantar el juicio, para cortarlo, porque se está llevando mucho tiempo y todavía no hay condena. Hay 3, 4, ¿no es cierto?, que están detenidos, muchos hayan muerto, ¿no es cierto?, que estaban involucrados en la causa área Paraná. Tal así que nosotros se hacen, y acá también está la otra causa, que es la de desaparición de los mellizos negros. Sabrina la tenemos con nosotros y sabemos que en el parto de su mamá hubo un varoncito. Bueno, en estos momentos tiene que ampliar la delegación el médico que era dueño de la clínica donde fueron derivados los mellizos, que hay un estado de poca memoria. Tiene más memoria una enfermera de más de 80 años que los médicos. Yo creo que hay un arreglo entre la corporación médica para todos callar, y hay muy poco para sacar. Bueno, eso creemos que nosotros nos urge saber si está vivo,
muchos dicen que falleció, no nos consta, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que puede ser uno de los 400 que estamos buscando. En términos sociales, ¿qué significado cree que tiene la realización de estos juicios? No, importante porque cuando se hacen las sesiones de juicio, no solamente nos juntamos en la puerta del juzgado nosotros, sino la sociedad en su conjunto está participando. Debido a toda esta política de esclarecimiento que ha habido, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que es muy positivo. Van escuelas, los profesores llevan a los chicos, se habla de eso, se explica, ¿no es cierto? Hace unos minutos mencionaba un poco la creación del partido político en el que estaba inserto y yo le quería preguntar a qué otras cosas se dedica actualmente. Bueno, yo estoy en la Mesa Nacional de APIME, la Asamblea de Pequeño y Mediano Empresario. Soy directivo acá en Paraná, ¿no es cierto? Y estamos en la lucha de la defensa de los pequeños y medianos productores. Yo fui productor y una gran pelea que todavía la tengo hoy a partir del año 1998 con las grandes superficies que vinieron a destruir toda la economía regional, porque se proveen de cualquier lugar menos de la zona. En este momento hay una pelea entre el Sindicato de Empleo de Comercio y Carrefour, porque terminan de anunciar el 60 despidos. Estas empresas, cuando no pierden, pero dejan de ganar porque venden un paquete de yerba menos, la variable de ajuste del trabajador y los echan. Así que nosotros somos con Paraná o Entre Ríos, tuvo que sufrir en la época del radicalismo un papel pintado, que era un bono que nos pagaban, que al momento de cobrarle vos cambiabas un federal y te daban 60 centavos. Todavía tenemos empresas que están fundidas de esa época, ¿no es cierto? Bueno, los almacenes recibían el federal, hasta tienen librete fiado, y a veces yo cuestiono lo ingratos que somos los consumidores, que vamos a estas empresas donde no nos recibían el bono, no tienen fiado y te venden el precio que quieran. Así que esa pelea, la pelea mía es la política y esta parte gremial empresarial. ¿Quiere mencionar algo que no le haya preguntado? No, que también colaboro con mi compañera en lo que puedo, en el grupo de antropología forense, donde en estos momentos mi compañera está haciendo una toma de sangre a familiares en Santa Fe, que después se va a cotejar para ver, estamos encontrando muchos compañeros y entregarlo. La satisfacción más grande que hay y paradójicamente la alegría que causa entregar una urna con hueso a abuelitos ya, donde está su hijo, ¿no es cierto? Tiene esa cosa de sonrisas y de lágrimas. Bueno, eso estamos colaborando con el equipo argentino de antropología forense, que es una cosa inmaculada. Tengo 3 hijos. Nicolás ya tiene 40 años, es el que volvimos a abrazar con la madre cuando tenía 7 años, fue criado desde el año hasta esa edad por los abuelos, que nos da satisfacciones porque es excelente pibe, querible y que ha sufrido todas estas vicisitudes. Después de casi 9 años vino Guillermo, que es el bonachón de la familia, jugador de rugby, gastronómico, que es toda bondad. Y el más chico, Marcos, que tomó la decisión, ni bien terminó el secundario, de irse a Cuba, hizo toda la carrera de medicina, lo veíamos una vez por año, con una vocación de servicio que nos enorgullece a aquellos que pensamos en la salud pública, y hoy hace actividad que a uno lo llena de satisfacción, que va por la salud de la atención primaria, que lo aprendió en la nación
más digna del mundo, que es Cuba, y hoy lo puede desarrollar a cargo de, trabajando en un centro de salud, en el hospital público de una localidad vial acá en Entre Ríos, y cumpliendo funciones también en el abordaje territorial sanitario, que recorre los barrios y busca a la población dentro de su casa, ya que la gente a veces no tiene la cultura de ir a que el médico nos atienda, y él dice que primero hay que atenderlo cuando están sanos, para que el Estado tenga menos erogaciones, y es lo que hace la nación de Cuba. El 80% es atendido en los centros de salud, ¿no? Y no van a los hospitales. Así que en eso hoy uno como padre se siente satisfecho de que los hijos tengan la proyección, y uno lo que le puede dejar es el apellido, ¿no es cierto? Y que no lo señalen con el dedo al padre. Bueno, yo creo que eso es la continuidad, en ello nos sentimos con Perica más que orgullosos. Muchas gracias.